Los elementos del grupo 14 se encuentran entre los más importantes de la tabla periódica, tanto por sus diversas aplicaciones como por su presencia en los seres vivos y en la corteza terrestre. Son elementos muy variados que van desde el carbono, un no metal, hasta el estaño y el plomo, dos elementos metálicos pasando por el silicio y el germanio, dos metaloides. El carbono, por su capacidad de formar cadenas y su capacidad para formar enlaces con hidrógeno, oxígeno y una gran cantidad de elementos, forma una amplia variedad de compuestos que son la base de la química orgánica y de moléculas como las proteínas, los lípidos o los ácidos nucleicos. El silicio y el germanio en estado elemental son semiconductores que son utilizados tanto en paneles solares como en los microprocesadores de nuestras computadoras. Además, el silicio, ya sea como óxidos o silicatos, supone un 28% de la masa total de la corteza terrestre. El estaño es un metal blando utilizado en soldadura y para formar aleaciones con otros metales. Por su parte, el plomo era antiguamente utilizado en tubería, de ahí viene el nombre de plomería precisamente, hasta que se descubrió su toxicidad. La batería de plomo ácido se sigue utilizando como dispositivo de almacenamiento de energía en nuestros autos. Todos ellos presentan en su capa de valencia una configuración electrónica S2P2, por lo que su estado de oxidación principal es el +4, si bien el estado de oxidación +2 se va haciendo más importante a medida que bajamos en el grupo. La variación de las propiedades de sus elementos se deriva de su estructura atómica y las propiedades atómicas asociadas. Sabemos que a medida que avanzamos en los periodos de la tabla periódica, se produce una disminución del tamaño de los átomos y un aumento de la carga efectiva que experimentan los electrones en la capa más externa, por lo que aumenta el carácter no metálico de los elementos representativos. A su vez, al bajar en un grupo, por ejemplo en el grupo que estamos considerando, el aumento del tamaño del átomo produce un aumento del carácter metálico, donde tenemos una variación desde un elemento no metálico, como el carbono, a dos que son metaloides, que tienen comportamiento intermedio entre un metal y un no metal, y finalmente dos metales como el estaño y el plomo. Esto se ve reflejado en los potenciales de ionización, que van disminuyendo a lo largo de un grupo. Indicando que los electrones están cada vez menos retenidos, aumentando por tanto la capacidad de formar compuestos iónicos. Las afinidades electrónicas son todas negativas y son mayores en valor absoluto que las de los grupos vecinos 13 y 15. Las electronegatividades son similares a las del hidrógeno, con el cual por tanto van a formar enlaces poco polares, mientras que formarán enlaces polares o compuestos iónicos con elementos muy electronegativos como el oxígeno o los halógenos. Los compuestos iónicos se formarán con los elementos más pesados de este grupo. Veamos ahora cómo se presentan los elementos. El carbono presenta muy distintas formas alotrópicas. El grafito consiste en láminas de carbono en las que se unen en anillos de 6 miembros unidos entre sí por enlaces simples. O por ejemplo, aquí podemos ver los anillos claramente. Los orbitales del átomo del grafito presentan una hibridación sp2 y enlaces pi deslocalizados. Mientras tanto, las láminas se unen por enlaces débiles de Van der Waals, por lo que resulta muy fácil esfoliarlas, resultando el grafito un material muy blando. Debido a la distancia entre las láminas, el grafito presenta una baja conductividad en la dirección perpendicular a las mismas, mientras que es un conductor en la dirección paralela, debido a la presencia precisamente de los enlaces pi deslocalizados. Otros alótropos del carbono son el grafeno, obtenido al separar las láminas de grafito aprovechando las débiles uniones entre ellas. Podemos ver aquí claramente
los anillos de 6 miembros. Sostiene así un material compuesto por láminas individuales. Cuando estas láminas se enrollan para formar un tubo, se obtiene lo que se llama como nanotubos de carbono. Finalmente, los fullerenos tienen formas esféricas y presentan anillos tanto de 6 miembros como de 5 miembros. También tenemos formas alotrópicas, basadas en la estructura del grafito, en su mayoría, pero que son poco cristalinas. Estas presentan un alto número de aplicaciones. Entre ellas están el carbón negro u hollín, que se utiliza como pigmento. También tenemos el carbón activado, que lo conocemos por sus propiedades como absorbente, derivadas de su alta superficie específica. Y por último tenemos la fibra de carbono, que es utilizada como refuerzo en plásticos para mejorar sus propiedades mecánicas. No nos vamos a olvidar, por supuesto, de la forma diamante, una de las más conocidas. Esta es una de las sustancias más duras que se conocen. Esto se debe a su distinto tipo de enlace con respecto al grafito. Aquí el carbono se une por 4 enlaces simples a otros 4 átomos de carbono que están dispuestos en torno a un tetraedro. Además de ser utilizado en joyería, también es utilizado en trozos de diamante más pequeños y de menor calidad para herramientas de corte. Silicio, germanio y estaño presentan fases similares a la del carbono diamante. La principal diferencia es que la diferencia de energía entre la banda de valencia va disminuyendo conforme bajamos en el grupo. Por ejemplo, este caso que le estamos marcando sería el caso del diamante. Mientras que el diamante es un aislante, la energía va disminuyendo a medida que bajamos del grupo y así el silicio y el germanio son semiconductores, ya que tienen diferencia de energía por debajo de los 3 electronvoltios. Mientras que en el caso del estaño y el plomo ya tienen las bandas solapadas y por tanto son metálicos, actúan como conductores. Podemos ver también cómo el número de coordinación aumenta al bajar en el grupo. Desde el carbono, que vimos anteriormente que tenían 3 y 4 números de coordinación, silicio, germanio y estaño tienen formas alotrópicas que también tienen número de coordinación 4, pero ya el estaño presenta una forma alotrópica con número de coordinación 6 y aumenta aún más para el plomo, que llega a número de coordinación 12, con una celda cúbica centrada en las caras. Esto coincidiría con el carácter metálico de los dos últimos elementos. A modo de conclusión y de resumen podemos destacar: 1. Que los elementos del grupo 14 son muy variados, aumentando su carácter metálico al bajar en el grupo. 2. Que el carbono presenta un alto número de alótropos. Los principales son el grafito, un sólido blando con conducción eléctrica en la dirección paralela a las láminas. Y el diamante, un sólido extremadamente duro y aislante. Por último, que la disminución de la energía de bandas a medida que bajamos en el grupo reduce el carácter semiconductor del silicio y germanio y metálico del estaño y el plomo.